Hola, ¿qué tal? Aquí nuevamente Micaela Valverde, en esta ocasión con la sexta y última clase de las prácticas docentes, correspondiente al curso tercera primera de la Escuela de Educación Secundaria número 4, Islas Malvinas, cuya profesora titular es Mónica Fernández. En esta última clase vamos a hacer una evaluación que vamos a entender como una instancia más de aprendizaje, en la que no pretendemos que los estudiantes hayan aprendido de memoria los contenidos, sino más bien que puedan apropiárselos y ponerlos en juego. Entonces, en esta evaluación vamos a trabajar con las habilidades de los estudiantes para integrar los contenidos que hemos visto. Vamos a seguir intentando también, como en las clases anteriores, fomentar el pensamiento activo, como nos indica Merier. Y esta evaluación nos va a servir también a los docentes, como docentes reflexivos, para corroborar qué tan ajustadas fueron nuestras clases a la hora de permitirle a los estudiantes pensar históricamente. Bien, entonces, el tema de esta clase va a ser la evaluación como instancia de aprendizaje hacia la Revolución de Mayo. Los contenidos a evaluar van a ser todos los que vimos en las 5 clases anteriores. Entonces, de la primera clase, las reformas económicas y su impacto en el Río de la Plata, reformas borbónicas, reorientación atlántica y tratado de libre comercio, puertos y rutas comerciales, monopolio y contrabando, importancia económica del Río de la Plata. Respecto de la segunda clase, habíamos visto la situación en Europa y los cambios de hegemonías, la economía mundo en el siglo XIX, el bloqueo continental de Napoleón a Gran Bretaña, los intereses ingleses en el Río de la Plata. En la tercera clase habíamos visto las consecuencias de las invasiones inglesas, militarización y politización. La cuarta clase había sido de historia social, sectores subalternos en las invasiones inglesas, la sociedad rioplatense a comienzos del siglo XIX, vida cotidiana y participación en las invasiones de mujeres, indios y afrodescendientes, que son los 3 sujetos que vimos. Y respecto de la quinta clase, historia de las ideas, la retroversión de la soberanía, la invasión de Napoleón a España, juntismo español, las ideas de la Ilustración, retroversión de la soberanía, la relación entre las juntas española y americanas. Como objetivos, como hemos dicho, tenemos para los estudiantes integrar los contenidos, fomentar el pensamiento activo. Y como objetivos para el docente, también, como ya dijimos, corroborar qué tan ajustadas fueron nuestras clases para los objetivos que nos habíamos propuesto, y contar con una instancia más de evaluación para cerrar notas. Y finalmente tenemos la situación problema, que es ¿por qué entra en crisis el orden colonial español?, que vendría a ser una gran pregunta que engloba todo lo que hemos visto en las 5 clases, es decir, desde la primera a la quinta, todo trata sobre la crisis del orden colonial español, que va a finalizar con la Revolución de Mayo, en el Río de la Plata, por lo menos. Bien. En la apertura vamos a dividir esta clase de nuevo en 3 momentos, como en todas las demás: apertura, desarrollo y cierre. La apertura va a ser de 15 minutos y va a consistir en la explicación de la consigna de qué se trata la evaluación. Entonces, como actividad docente tenemos explicar la consigna y dividir en 5 grupos, y actividad de los estudiantes atenderla a la consigna y dividirse. Bien, la presentación que vamos a hacer de la consigna va a ser la siguiente: es una evaluación a carpeta abierta y consta de 2 partes. Una primera, que es grupal, en la que deberán elaborar un mapa conceptual respecto de uno de los temas trabajados en clase. Entonces, de las 5 clases tienen que elegir una y hacer un mapa conceptual respecto de esta clase en particular. Después, una segunda parte de la evaluación, que es individual, donde deberán redactar por escrito la explicación del cuadro que realizaron y relacionarlo con el de otro grupo. Y al finalizar, a su vez, deberán completar una rúbrica de coevaluación sobre el trabajo que hicieron de manera grupal. Entonces, los tiempos que vamos a manejar como docentes y con los que vamos a organizar a los estudiantes van a ser: un primero en la presentación de las consignas y división de los grupos; un segundo momento en que vamos a realizar los mapas conceptuales, los estudiantes van a realizarlos; un tercer momento en el que vamos a hacer una breve puesta en común, y vamos a repasar la consigna, vamos a volver a explicarla para que no se pierdan; y un cuarto momento en el que van a explicar individualmente por escrito los mapas conceptuales que realizaron; y finalmente la grilla de coevaluación. Entonces,
Una vez ya explicada la consigna en la apertura, vamos a pasar al desarrollo en el que los estudiantes van a trabajar en estas dos instancias de evaluación. La primera, que es la grupal, dice así. A cada grupo le toca un tema correspondiente a cada una de las clases. Deberán hacer un mapa conceptual en afiche y pegarlo en las paredes del aula en el que quede plasmado los integrantes del grupo, el título de la propuesta, los conceptos que trabajaron. Y a la hora de realizar las actividades van a tener que tener en cuenta los aspectos a evaluar que van a estar explicitados en la rúbrica. A mí me parece bastante importante que siempre le explicitemos a los estudiantes cuáles son los criterios de evaluación. Van a tener que tener en cuenta también las preguntas orientadoras obligatorias, que ahí paso a explicar, y los conceptos sugeridos. Entonces, tenemos estos 5 grupos correspondientes a las 5 clases, y en cada grupo tenemos una pregunta orientadora. Por ejemplo, en el primer grupo tenemos cómo impactaron las reformas borbónicas en la economía rioplatense y cuál es la importancia económica de esta región. Con su mapa conceptual van a tener que responder obligatoriamente a esta pregunta orientadora. Y también sugerimos conceptos como reformas borbónicas, reorientación atlántica, tratado de libre comercio, circuitos comerciales, puertos, rutas, monopolio, contrabando, que son conceptos que hemos trabajado en estas clases, en esta clase en particular, ¿no? Y van a tener que elegir al menos 3 de estos conceptos, pueden agregar otros y pueden usarlos todos si quieren, al menos van a tener que elegir 3 de estos. Y como vemos, las preguntas orientadoras tienen que ver con la situación problemática de cada una de las clases, así que esto nos va a permitir cumplir o acercarnos a cumplir el objetivo que teníamos al inicio de corroborar qué tan ajustadas fueron nuestras clases y la situación problema nos servía. Entonces, dado el ejemplo del primer grupo, así son los 5 grupos con su pregunta orientadora, los conceptos sugeridos. Luego, tenemos un segundo momento que es una breve puesta en común y repaso de la consigna siguiente. Entonces, ya realizados los mapas conceptuales en la media hora que les dimos para que trabajen en esta actividad de manera grupal, vamos a guiar la puesta en común y explicar la consigna siguiente. Entonces los estudiantes lo que van a tener que hacer es explicar brevemente su mapa de manera grupal y cuáles fueron los criterios que utilizaron para elaborar. Luego vamos a pasar a la actividad en la que los estudiantes tenían que explicar de manera individual y por escrito sus mapas. Entonces, deberán elegir a otro grupo cuyo tema se vincule con el que les tocó y por escrito y de manera individual deberán explicar su tema, el del grupo aliado, y la relación entre ambos, utilizando como guía los mapas conceptuales que realizaron que van a estar pegados en las paredes del aula. También deberán incorporar una narración o reflexión individual a partir del problema o pregunta orientadora. Entonces, como docentes, vamos a explicar la consigna y pasar por los bancos, que esto, bueno, no lo mencioné en la actividad anterior, pero siempre es importante que como docentes pasemos por los bancos para atender a los estudiantes con las posibles dudas que surjan o para orientar en la realización de la actividad. Y los estudiantes van a tener que realizar esta actividad por escrito que consiste en explicar su mapa conceptual y relacionarlo con el de otro grupo. Finalmente tenemos un cierre, que dura 15 minutos y consiste en realizar una coevaluación. La coevaluación lo que pretende, o lo que pretendemos como docentes en esta coevaluación, es buscar que los estudiantes reflexionen acerca de sus propios procesos de aprendizaje, como nos indica, por ejemplo, Kitson. Y nos puede servir además, o les podría servir a los estudiantes, para promover el aprendizaje metacognitivo, como nos indica, por ejemplo, Litwin, que implica reflexionar sobre los propios procesos de aprendizaje. Entonces, lo que van a tener que hacer en esta coevaluación es realizar, completar una rúbrica,
respecto de la actividad grupal que realizaron del mapa conceptual. Entonces, en la rúbrica lo que vemos es que tenemos distintos criterios, algunos son más formales, como por ejemplo si se ajusta a las consignas indicadas, si redacta de manera clara y coherente, y otras son más relativas al pensamiento histórico, como ubicar espacial y temporalmente, analizar cambios y continuidades, integrar los conceptos de su propio grupo o los de otro. Entonces, bueno, van a tener que completar esta rúbrica de coevaluación con muy bien, bien o insuficiente. Bueno, esperamos entonces que la organización o la propuesta de esta evaluación sea coherente con lo que hemos dado en las distintas clases y con los objetivos que nos propusimos. Así que nos despedimos ya. Muchas gracias.